Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo se encuentra mi familia? Un fuerte abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Siéntase bendecido porque Dios lo ama. Dios la ama con amor eterno. A pesar del desprecio de muchos, a pesar que para muchos nosotros no valemos tanto, sepa usted que para Dios somos su valioso tesoro y que Él nos ama con amor eterno. Un amor que no deja de ser y por lo tanto sintámonos bendecidos porque su amor nos llena completamente. Dios te ama, nunca lo olvides. Eres especial para Dios. Él fue quien te escogió, te buscó, te llamó y te perdonó y está transformando tu vida. Sintámonos bendecidos por eso y démosle gracias al Señor en este día diciéndole: Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida y también, Señor, por este día más que nos has regalado. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Seguimos en nuestra serie de hombres y mujeres de fe y hoy quiero hablarle de la fe de tres jóvenes en Babilonia que habían sido llamados Sadrat, Mesat y Abednego. Tres jóvenes israelitas que también habían sido llevados a exilio, ¿verdad? A Babilonia, desde Israel fueron llevados. Y estos tres jóvenes tenían algo peculiar y es que también tenían el respaldo de Dios, como también lo tuvo Daniel. Estos tres jóvenes eran jóvenes completamente entregados a Dios, que tenían esa intención en su corazón de querer agradar al Señor. Mire qué hermoso es cuando nosotros tenemos esa intención en el corazón de querer agradar a Dios, porque cuando uno quiere agradar a Dios, a pesar de las tentaciones, a pesar de las situaciones que se pongan enfrente nuestra, que quieren desviar nuestra mirada del Señor, nosotros nos vamos a mantener firmes. Cuando hay deseo de querer agradar a Dios, el deseo de querer agradar a Dios es más fuerte que el deseo de querernos desviar de ese camino por el cual Dios quiere que nosotros andemos. Y estos tres jóvenes se enfrentaron a un dilema, se enfrentaron a una situación donde ellos tenían que escoger qué hacer, ¿verdad? Si morir o adorar, arrodillarse y rendirle culto al dios Baal. Qué tremendo es cuando nuestras convicciones son confrontadas. Cuando la gente y la tradición popular o cuando el mundo te quiere obligar a que seas parte de él, pero tú no quieres ser parte de esa corriente del mundo porque has entendido que tú eres diferente y has entendido que tu principal objetivo es querer agradar a Dios. Cuando nuestro primer objetivo es querer agradar a Dios, también nuestra fe lo va a demostrar. No solo con palabras, sino que también con hechos. Porque la fe no solo es palabras, la fe también son hechos. Porque muchos pueden decir: yo le creo a Dios, pero en los hechos no se demuestra, en las acciones no se demuestra. Muchos pueden decir: no, yo confío en el Señor, yo tengo fe, pero sus acciones dejan mucho que desear. Cuando nuestras acciones van contrarias a lo que nuestra boca dice, entonces estamos convirtiéndonos en personas hipócritas. O como Jesús dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos limpios, blancos, pero por dentro no lo somos. Y así que estos jóvenes se enfrentaron a un dilema donde ellos se rehusaban a rendir culto al dios, a una estatua que habían levantado del dios Baal. La comida era expuesta a este dios y ellos tampoco querían comer.
se alimentaban de otras cosas que no fueran expuestas delante de ese Dios. Toda la gente tenía que adorar al dios Baal, a esa estatua, pero ellos no querían hacerlo, porque ellos solo se iban a rendir delante de Dios. Entonces aparece un personaje bastante peculiar en la Biblia, un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey un poco extraño, ¿no? Con cierta locura, pero también con cierto deseo de conocer también de Dios, pero también con cierto deseo de tantas cosas, ¿verdad? Tenía una mente que lo hacía ir por un lado un día y ir por otro lado un día. Pero este rey se enfrenta a estos jóvenes, quienes no le demuestran miedo, porque su fe era mayor que el miedo. Y quiero invitarle a que vaya conmigo para que juntos podamos leer un poco de esta historia. Solo vamos a leer 2 versículos. Si usted quiere leer toda la historia, lo puede hacer y lo va a encontrar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo 3 de Daniel para que usted pueda entender y leer literalmente toda la historia. Pero hoy me quiero detener en el capítulo 3 de Daniel, versículos 14 al 18. Y oiga lo que pasó. Dice la Biblia, Daniel capítulo 3, versículo 14. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Oiga, estaban retando al rey. Estaban retando al rey de Babilonia frente a toda la gente, ¿no? Ellos dicen: no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Oiga, el Dios a quien servirnos es capaz de salvarnos. Ellos están demostrando fe. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y hasta ahí están con respeto, ¿no? Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, oiga esto, y esto me encanta y me voy a detener en esto. Pero, aunque no lo hiciera, aunque Dios no lo hiciera, ¿verdad? Aunque Dios no lo rescatara, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Oiga esto, pero aunque no lo hiciera, aunque Dios no lo rescatara del horno, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Óigame, qué tremenda, ¿verdad?, declaración de estos jóvenes, quienes frente a la amenaza del rey, que era poderoso y en cualquier momento podía mandarlos a matar, el rey les dice: ¿así con que ustedes no quieren rendir culto a la estatua? Les voy a dar una oportunidad más, como quien dice, estoy siendo misericordioso con ustedes. Al sonar del sonido ustedes también se van a inclinar, y si no se inclinan, los voy a echar en el horno de fuego ardiente y ahí van a morir. Y no hay Dios que los pueda rescatar de ahí, de mis manos, como quien dice: yo puedo hacer con ustedes lo que quiera. Y estos jóvenes vienen y se levantan: miren, su majestad, no necesitamos defendernos delante de usted. Si usted nos arroja al horno de fuego, Dios es capaz de guardarnos, de salvarnos. Él es capaz de hacerlo. Y aún, si Él no lo quisiera hacer, igual de todas maneras no nos vamos a rendir delante de la estatua. O sea, vamos a respetar nuestras convicciones. Esto es hermoso, familia. Estas palabras que estos jóvenes dicen demuestran una fe tal que aunque Dios no hiciera lo que ellos esperan que haga, ellos se van a mantener fieles. Oiga esto, por favor, es que esto es hermoso. Aunque Dios no lo rescatara del horno de fuego, ellos no iban a vender sus convicciones. Muchas veces nosotros, cuando estamos frente a un problema, obviamente queremos que Dios lo resuelva.
Y muchas veces cuando no vemos la respuesta que nosotros queríamos, tendemos a dejar de buscar a Dios, o tendemos a dejar de confiar en Dios, o tendemos a dejar de seguir a Dios, porque nos sentimos que Dios nos ha fallado, porque no hizo lo que yo quería, porque no actuó cuando yo lo necesitaba. Y yo conozco muchas personas que un día siguieron al Señor, pero como Dios no hizo lo que ellos querían que Dios hiciera, dejaron de seguirlo. Eso no es fe. Eso no son convicciones fuertes. Nosotros seguimos a Dios no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Él no tiene que demostrar nada más. Nuestra fe tendría que ser una fe firme, una fe que se mantenga intacta y una fe que no sea negociable, que no se rinda frente a las presiones, que no se rinda frente a aquellas amenazas, sino que se mantenga firme, porque si hay alguien que nos puede respaldar, siempre es el Señor. Y aún si no lo hiciera, aún si Dios no nos diera la respuesta que nosotros queremos, de igual manera vamos a alabar a Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Tal vez hoy usted esté atravesando un problema donde requiera que Dios actúe, donde requiera que Dios obre hoy, pero posiblemente usted no está viendo esa respuesta en este momento. ¿Quién dice que no la va a recibir? No porque hoy no la esté viendo no la pueda recibir, pero aún cuando no la recibiera, yo le aconsejo seguir confiando en el Señor. Porque ¿quién mejor que Él para guiar en nuestra vida? Porque ¿quién mejor que Él para darnos la respuesta que ni siquiera esperábamos? Porque ¿quién mejor que Él para sorprendernos? A veces Dios no hace lo que nosotros queremos porque Dios tiene un mejor plan. A veces Dios no actúa como nosotros esperamos porque Dios va a actuar como tiene que actuar para bendecirnos. La Biblia dice de que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro lleno de esperanza. Eso quiere decir que todo lo que Dios hará en nuestra vida es bueno. Por lo tanto, eso a mí me da tranquilidad. Hay momentos donde nosotros le pedimos a Dios que haga determinada situación. Y yo se lo puedo decir con autoridad porque a mí me ha pasado. Han habido momentos en mi vida donde yo he orado a Dios que me dé una respuesta. He creído con todas mis fuerzas que Dios lo puede hacer. Y en momento determinado la respuesta no llegó. La respuesta no fue lo que yo esperaba. Obviamente, como humanos que somos, nos sentimos tristes. Sobre todo cuando son respuestas delicadas las que nosotros esperábamos y no recibirlas provoca dolor. Pero tengo dos opciones frente a la no respuesta. Dejar de creer y abandonar el camino porque Dios no me respondió. O confiar en el por qué no me respondió, y es porque Él tenía un mejor plan, y someterme a ese plan. Yo siempre he elegido la segunda opción, someterme al plan, a pesar de no haber visto lo que yo pensaba que tenía que ver. Porque Dios siempre me ha sorprendido y me ha hecho entender con el tiempo que si hay situaciones que no ocurrieron como yo quería, es porque Él tenía otro libreto. No el que nosotros habíamos escrito y pensábamos que tenía que hacer, sino que el que Él sabía que era lo mejor para nosotros. Y aunque muchas veces no entendamos la forma como Dios actúa, no somos llamados a entender. Somos llamados a someternos y confiar en Él. Porque de esa manera nosotros estamos demostrando fe. Cuando Abraham salió de su tierra, no entendía por qué Dios lo estaba sacando. Pero Dios tenía un propósito. Cuando José fue vendido, no entendía por qué había sido vendido por sus hermanos. Pero Dios tenía un propósito. Cuando Moisés salió de Egipto, no entendía por qué tenía que salir de donde había sido toda su vida. Pero Dios tenía un propósito. Cuando Jacob salió también huyendo de su hermano, él no entendía por qué tenía que huir. Pero Dios tenía un propósito.
Cada vez que ocurren cosas en nuestra vida que no entendemos, no significa que todo se ha ido por la borda, no significa que Dios ha perdido el control. Significa que en el momento nosotros no entendemos qué está pasando, pero que con el tiempo vamos a comprender que Dios tenía un plan y tenía un propósito. Y que ese propósito se va a cumplir. Y cuando ese propósito se cumpla, vamos a comprender que Dios siempre tenía la razón. Estos jóvenes se enfrentaron al rey de Babilonia. Le dijeron que no tenían miedo porque Dios los podía guardar. El rey se enojó, mandó a que el horno fuera calentado más veces de lo normal, a tal punto que dice la Biblia que cuando los hombres que llevaban a estos 3 jóvenes para echarlos en el horno de fuego se acercaron al horno, las llamas que salieron al abrir la puerta quemaron a aquellos que los llevaban resguardados. Echan a estos jóvenes a ese horno de fuego y ocurre un milagro sorprendente. La gente comenzó a ser testiga de cómo estos jóvenes comenzaron a caminar adentro del horno. Había fuego ardiente, pero el fuego no los quemaba, y se dieron cuenta que ya no habían 3 jóvenes, sino que eran 4, y el cuarto parecía un aspecto de alguien sobrenatural. Y el rey Nabucodonosor se sorprende y dice: ¿qué? ¿Que no eran 3 los que metimos? Porque yo veo 4. Y es que estaba Dios, el ángel del Señor, guardándolos ahí. Porque cuando tú te atreves a creerle a Dios, a pesar de, Dios cuida también de ti. Dios te respalda. Ellos creyeron que Dios podía guardarlos del horno de fuego. No, se rehusaron a hacer a un lado sus creencias. Se mantuvieron fieles al Señor. ¿Y qué ocurrió? Dios los guardó y hizo un milagro delante de todos los hombres que estaban ahí. Nabucodonosor se sorprende, los manda a sacar del horno y reconoce que el Dios de ellos es todopoderoso porque los había guardado. Dice la Biblia que ni siquiera un solo cabello se había quemado, ni siquiera sus ropas, nada les había pasado, porque ellos habían tenido fe. Cuando tú estás dispuesto a no negar tu fe, cuando estás dispuesto a ser fiel a pesar de las presiones que el mundo te puede atraer, Dios te va a bendecir respaldándote, mostrándole a la gente que está contigo, mostrando a la gente que no está solo, y que aquellos que se quieran meter contigo primero se tienen que meter con Él. Porque Él es quien te defiende, Él es quien te cuida, y Él es quien obra milagros en tu vida para que otros sean testigos que tu fe no es en vano, que tu fe es respaldada por Dios. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y aprender, Señor. Gracias, Dios mío, por esta historia tan hermosa que nos ha regalado, en donde vemos, Señor, cómo el poder mantener nuestras convicciones nos puede llevar a obtener el respaldo tuyo. Señor, ayúdanos siempre, Dios mío, a que haya en nuestro corazón el deseo, Señor, de seguir fieles a ti, el deseo, Dios mío, de creer y confiar en ti a pesar de cualquier respuesta que tú nos quieras dar. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu voluntad, a entender tus planes, Señor, y al estar tranquilo, Dios mío, de que si tú estás al cuidado de nosotros no hay nada que temer. Hoy oro por aquellas personas, Señor, que están sintiendo presiones del mundo, presiones de otras personas, Señor, para que se alejen de ti, para que hagan lo contrario a lo que tú quieres. Yo oro, Dios mío, para que tú los sostengas, para que tú los tomes de la mano y no los sueltes. Oro por aquellas personas que han estado orando por una respuesta y hasta el día de hoy no la han recibido, para que sigan manteniendo fe, Señor, para que sigan confiando en ti, para que sus convicciones no sean negociables, para que su fe no sea negociable y se mantenga firme a pesar, Señor, de cualquier respuesta. Puedan someterse a tu voluntad y tú puedas bendecir sus vidas, Señor, demostrándoles de que tú estás con ellos y que si tú estás con ellos, Señor, todo estará bien. Oro por aquellos que están atravesando enfermedad para que tú los puedas sanar. Oro por aquellos que están atravesando problemas económicos para que tú les puedas proveer. Ábreles puertas y ventanas de tal manera que la provisión pueda llegar. Aquellos que tienen negocios, aquellos que tienen emprendimientos, aquellos que tienen empresas, bendícelos, Señor, respáldalos, prospéralos, Dios mío, que seas tú levantándolos cada día en que
en la mesa de sus hogares no haga falta nada. Y oro también, Dios mío, por todos aquellos que están siendo víctimas de una injusticia, para que tú, Señor, puedas hacer justicia en la vida de cada uno de ellos. Oro por aquellas personas que tienen casos en corte, para que tú les des victoria sobre esos casos. Oro por aquellas personas que están atravesando depresión o ansiedad, para que tú pongas paz y gozo en sus vidas. Oro también por aquellos que están a punto de tomar una decisión importante, para que tú los guíes. Pon en el corazón de ese hombre, pon en el corazón de esa mujer lo que tiene que hacer, Señor. Guíalos, que hoy sientan en su corazón qué es lo que tienen que hacer, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por matrimonios que han sido atacados por el enemigo, para que, Señor, tú los puedas unir. Oro por esos matrimonios para que tú puedas restaurarlos. Oro por esos matrimonios para que tú, Señor, puedas permitir que cada uno de ellos pueda amarse de la manera que tienen que amarse. Dios mío, oro por aquella persona que está clamando por una ayuda idónea, para que tú, Señor, se la puedas conceder. Oro también, Dios mío, por aquellas personas que tienen peticiones especiales, para que tú, Señor, puedas escuchar esas peticiones y dar una respuesta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que te buscan, aquellos que se rinden delante de ti, dales una respuesta, Señor. Bendice a cada familia acá representada, a cada hogar acá representado. Que tu cobertura, que tu protección, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, y que tu paz gobierne cada hogar y cada familia acá representada, Señor. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tu fe no sea negociable. Que tu fe no se deje manipular por las presiones del mundo. Mantén tu fe siempre firme, porque el respaldo de Dios se dará en tu vida y la gente será testigo del milagro que Dios hará en ti. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.